Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén peleando la buena batalla de la fe. Seguimos aquí desde este lugar, desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Los Salmos. Desde aquí estamos transmitiendo esta palabra de fe, esta palabra de esperanza. Y en esta mañana reciban un saludo de los pastores de la Iglesia Cristiana Los Salmos. Reciban esta palabra de bendición. Estamos transmitiendo para aquellos que nos ven en otro lugar. Estamos aquí en Querétaro, México. Desde aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. En esta mañana vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, vamos a seguir compartiéndoles palabra de fe, palabra de esperanza para todos aquellos que nos ven por medio de este aparato. Declaramos que esta palabra llega a muchos corazones y que muchas personas vean este mensaje de salvación. Aleluya. Como introducción también a este mensaje, vamos a comenzar orando, vamos a comenzar declarando que Dios es bueno, de que Dios nos va a mostrar su gloria en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos difíciles. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos guíe en esta palabra para que todos ustedes sean bendecidos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, por tu palabra. Señor, sabemos que si vemos este nuevo amanecer es por tu gracia, Señor. Si nosotros abrimos los ojos en la mañana y volvemos a ver la luz del día, Señor, es por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tu palabra sea sembrada en todos los corazones que estén viendo este mensaje, que tu palabra produzca frutos al 100%. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Señor, ven a este lugar, Señor. Muéstrame, Señor, tu palabra, muéstrame el camino por donde tú, Señor, quieres llevarme. Espíritu Santo, habla por mi boca, Señor, este mensaje de poder y salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dígame amén desde ahí, desde su casa. Muy bien. Esta mañana yo les traigo un mensaje que le puse así por título: Jesús tiene una respuesta. Jesús tiene una respuesta para nuestras necesidades, para este tiempo. Jesús tiene una respuesta. No estamos solos, Jesús está aquí con nosotros. En la Biblia nos podemos dar cuenta que Jesús, muchas gentes buscaron a Jesús y muchas personas de estas, o casi todas, o todas más bien, tuvieron una respuesta de parte de Jesús. Vamos aquí en la palabra de Dios, vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas 8, vamos a ver ahí a la hija de Jairo y a la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos ahí a esa historia. Vamos a leerla y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos explique qué quiere decir todo esto. Amén. Muy bien, ¿está listo con su Biblia? ¿Está listo ahí con su cuaderno para que apunte lo que el Señor le vaya diciendo? Muy bien, vamos a leer ahí en Lucas 8:40. Esta historia vamos a leerla y vamos a darle gracias a Dios. Dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos
todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te oprime, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose en sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Esta es la palabra poderosa de Dios. Esta es la palabra que en esta mañana el Señor nos da, estos milagros. Vamos a estudiar aquí la palabra. Yo le digo, estamos pasando unos días difíciles. El mundo está pasando días difíciles, pero yo les digo desde este lugar que hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza en el poder de Cristo. Vamos a estudiar aquí la Biblia, vamos a estudiar la palabra. Dice entonces en el verso 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Las multitudes seguían a Jesucristo, las multitudes de aquel entonces seguían al Rey. Algunos lo seguían simplemente porque eran espectadores, eran gente que simplemente, no sé, por morbosidad o por curiosidad iban ahí y querían ver a Jesús. Pero hay muchos que tenían necesidades, tenían enfermedades, llevaban enfermos, tenían muchas necesidades. Entonces algunos sí lo seguían porque tenían necesidades. No toda la multitud lo seguía a Jesús porque tenía o quería que Jesús hiciera algo por ellos. Pero en esta historia, Jairo y la mujer del flujo de sangre tenían una necesidad. Entendemos aquí por la palabra, dice la palabra de Dios que este Jairo era un principal de la sinagoga. Este hombre era un hombre importante, este hombre era un hombre pudiente, y la mujer del flujo de sangre era una mujer que estaba en la ruina, que estaba pobre. Pero mire, yo quiero que note esto en su corazón, o note esto conforme a lo que estamos leyendo. La necesidad, la calamidad, el virus no tiene límites. El virus que ahora se está desatando no escoge a ver a quién agarra, sino que ricos y pobres están siendo atormentados por este virus. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro estatus social o
o nuestra reputación siendo algo en esta tierra, nada tiene que ver cuando hay una calamidad. Este hombre, aunque era un hombre pudiente, un hombre rico, un hombre con dinero, yo me imagino que tenía una buena casa, tenía una buena servidumbre allí en su casa. Este hombre tenía una necesidad y quería llevar a Jesús ahí a su casa para que Jesús hiciera algo ahí. Entonces el Señor pasaba por esos lugares y Jairo fue a verlo y le dijo que era necesario que fuera ahí a su casa. Dice aquí en el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Vemos la actitud de este hombre, una actitud humilde, una actitud de fe. Él se postró ahí en el suelo, ahí se humilló delante de Jesús y le dijo que quería que fuera a su casa. Este hombre reconocía la necesidad que tenía de Jesucristo. Este hombre necesitaba que Jesús entrara en su casa para que hiciera este milagro. Dice la palabra, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Ahora, vemos aquí en la palabra, y Jairo, yo creo que tenía una desesperación muy grande, porque mire, yo creo que este hombre estaba tan desesperado, tan necesitado de ese milagro. Era la única hija que tenía. Usted debe de entender que ese dolor de perder a la hija única era tan grande en el corazón de Jairo que Jairo, mire, Jairo, si le decían, ¿sabes qué? Párate de manos y camina y tu niña se sanará. Yo creo que Jairo haría todo lo que le dijeran, pero en este caso él fue hacia Jesús. Jesús era su esperanza, Jesús era la respuesta a su necesidad. Jesús, él la había puesto en su corazón como que si yo llevo a este hombre a mi casa, él va a hacer algo ahí en mi hija. Cuando nosotros tenemos esta necesidad, somos capaces de todo. Mire, le platico una historia. Dicen que había un hombre allá por el norte, que era un hombre malo, era un hombre que debía varias vidas, ya había matado a varias gente. Pero fíjese cómo es el amor de padre. Dice que este hombre tenía un hijo enfermo de leucemia. Entonces ese hombre, alguien le predicó por ahí y le dijo, mira, si tú vas a tal iglesia y oran por tu hijo, el Señor Jesús lo puede levantar. Y este hombre se quedó con eso y por ahí se fue. Pues al tiempo, yo creo que siguió buscando en los médicos la solución, siguió buscando la sanidad de su hijo y no la encontró. Y dice que llegó un día ahí a la iglesia, el pastor dice que ya lo conocía, lo medio conocía por ahí porque se hablaba mucho de él. Y dice el pastor que cuando lo vio entrar, él se espantó, dijo, ay, este hombre ya viene aquí, a lo mejor va a matar a alguien o viene a pelearse con alguien. Y él se quedó, el hombre se quedó ahí en el culto. Y entonces dice que cuando ya iba terminando el culto, este hombre se le acercó al pastor y el pastor le dijo, ¿qué quieres aquí? Él le dijo, mire, a mí una persona allá en la calle me predicó, yo tengo un hijo que se me está muriendo de leucemia. Y a mí no me importa lo que la gente diga de mí. Yo lo que quiero es que usted me diga qué tengo que hacer para que mi hijo sea sanado. Y entonces dice que el pastor le dijo, no, pues lo que tienes que hacer es recibir a Cristo como Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y entonces dijo el hombre, ¿y dónde está Jesús para recibirlo? Entonces dice que el hombre comenzó a hacer la oración de fe con el pastor, porque el pastor ya le había mostrado en la palabra lo que tenía que hacer.
Y dice que comenzó a orar el pastor, el hombre había recibido a Cristo, el hombre se se quebrantó, comenzó a llorar, cayó de rodillas y él siguió orando, el pastor, y lo dejó ahí. Y dice que cuando terminó el culto y todos se fueron, el hombre se quedó ahí tirado, el Señor lo había tocado y ahí se quedó tirado y ahí lo dejaron, y el pastor se quedó ahí esperando hasta que él se levantara y seguía orando. Cuando este hombre se levantó y platicaba su experiencia con el pastor, dice que este hombre le dice que en sus sueños o en una visión el Señor se le había aparecido y que le dijo: tu hijo está sano. Y este hombre fue a su casa y ciertamente su hijo ya estaba sano. Y para hacer corta la historia, el hombre se entregó a Cristo, fue el segundo del pastor, sirvió en la iglesia, al poco tiempo murió, pero conoció la gloria de Dios, conoció el poder de Dios, se entregó a Cristo y vio la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer algo en sus vidas? ¿Cuántos creen que Jesús puede levantar a cualquier enfermo? Declaramos en el nombre de Jesús. Así, siguiendo esta historia en la vida de Jairo, Jairo estaba corriendo detrás de Jesús, y yo me imagino que como este hombre que decía: dígame lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces aquí vemos esta historia que este Jairo siguió a Jesús, pero dice en el verso 43 que se atravesó una mujer, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo: Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí los apóstoles querían cuestionar al maestro, querían cuestionar al rey, porque de ellos no salía poder, de ellos no tenían todavía los apóstoles todavía no tenían ese sentir cuando sale algo de uno. Entonces aquí el Señor Jesús decía que alguien lo había tocado. Ahora esta mujer dice que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Imagínense ahí el Señor caminando por ese lugar. Dice la palabra que todos lo oprimían, que todos lo estaban aplastando ahí. Pero ahora la pregunta aquí: ¿por qué no todos aquellos que lo aplastaban o que lo oprimían se sanaban o tenían alguna manifestación de haber tocado a Jesús? Porque muchos no lo tocaban con su fe, muchos no lo tocaban con su necesidad, muchos lo tocaban por curiosidad. Ahora yo te pregunto a ti: ¿con qué tocas a Jesús? ¿Con tu curiosidad de venir a la iglesia? A veces la gente viene por curiosidad o por religiosidad, viene a la iglesia queriendo recibir un favor de Dios, queriendo tocar a Dios, pero su necesidad que ellos tienen no existe como la de Jairo, como la de esta mujer. Esta mujer, yo me imagino, iba detrás, pero como había mucha gente, no podía entrar, no podía penetrar por ahí en medio de la gente, y esperó un instante, esperó un momento y dijo: ahorita donde alguien se abra, yo me meto. Y yo me imagino que en algún momento donde se abrió la gente, la mujer entró corriendo, se tiró a los pies de Jesús y alcanzó a tocar el borde del manto del Señor y fue sanada. ¿Cuánto corres tú para buscar a Jesús?
¿Cuánto corres? ¿Cuánta ansiedad hay en tu corazón para buscar a Jesús? ¿Con qué necesidad buscas a Jesús? ¿Lo buscas para tu curiosidad, porque tú no tienes esa necesidad tan grande? Mira, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús, si tú no tienes una necesidad, busca a Jesús por amor. Dijo el Señor, el día malo se acerca. Un día vamos a tener esa necesidad de buscar a Dios. Y te voy a decir, sin entrar en polémica con alguien, el día que tengas necesidad de buscar a Dios va a ser el día más glorioso de tu vida. Porque gracias a eso te vas a acercar a Jesús, así como Jairo y la mujer del flujo de sangre se acercaron a Cristo. Pasara lo que pasara. Fíjense bien, vamos a seguir leyendo la historia. Entonces aquí los apóstoles dijeron, dice en el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, o sea, todos dijeron, no, pues yo no fui, no sé, nadie de los que andaban en la multitud dijo yo fui, nadie de los que andaban en la multitud dieron razón si lo habían tocado. La mujer ya se había ocultado, porque tenemos que entender que la tradición judía apedreaba a esas mujeres porque ellos la consideraban como una mujer inmunda y no podía andar en las calles como ahora nosotros. Esa inmunda enfermedad o ese inmundo virus no nos deja salir a las calles. Entonces aquí esta mujer no podía andar libre, tenía que estar recluida en algún lugar, pero aquí ella se atrevió y dijo, si tan solo tocara el borde del manto de Jesús sería sanada. Entonces ella corrió detrás de Jesús, y el Señor Jesús, cuando dice aquí en el verso 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Un milagro había ocurrido delante de todo el pueblo, cuando tal vez una tragedia hubiera sucedido si ella hubiera declarado que era una mujer que estaba enferma de flujo de sangre, porque ahí mismo la hubieran apedreado, ahí mismo la hubieran matado. Entonces, donde iba a surgir una tragedia, sucedió un milagro. Y después del milagro, la mujer testifica ahí y ella se declara por qué tocó a Jesús, por qué su necesidad, cuál era su necesidad, la declaró delante de todos. Y al instante esa mujer fue sana. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Hija, dice aquí la palabra, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Esta mujer iba queriendo tocar a Jesús, y Jairo quería llevar a Jesús a su casa. Aquí vemos dos actitudes diferentes de fe. Uno queriendo llevar a Jesús a su casa, y la otra queriendo tocar a Jesús, aunque sea el borde de su manto. No digas la mano, el pie, el borde del manto de Jesús. De Jesús sale todo el poder. Jesús es una fuente de poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Damos gloria a Dios porque el Señor tiene una respuesta para todas nuestras necesidades. Tú tienes que entender que Jesús tiene una respuesta para todas las necesidades que tienes en tu vida. No puedes quedarte callado, no puedes quedarte estático ahí, tienes que avanzar, tienes que buscar de Jesús. En este tiempo que estamos padeciendo esta persecución de ese virus maligno, ¿qué tienes que hacer? Buscar de Jesús, buscar su gracia, buscar su gloria, a ver a Jesús como tu necesidad, ver a Jesús como tu
tu verdad. Entonces nosotros declaramos que en esta hora el Señor tiene una bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Sigue diciendo la palabra. Estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice aquí la palabra, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Aquí vemos esto que yo creo que Jairo ha de haber hasta sentido que se desmayaba, ha de haber dicho: ay, si esta mujer no se hubiera atravesado en el camino de Jesús, Jesús ya hubiera llegado a mi casa. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta a la petición de Jairo? El Señor dice, oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús dio una palabra de aliento, dio una palabra de esperanza. Claro que sí. Jesús siempre tiene una palabra de esperanza para todos aquellos que lo siguen con esa fe expectante, con esa fe poderosa. Jesús siempre va a tener una respuesta positiva a tu malestar. Ahora, no va a ser cuando tú lo quieras, tal vez. Va a ser cuando Él lo crea necesario. Lo crea necesario. Esta mujer se confesó porque había tocado a Jesús. ¿Por qué? El Señor estaba esperando una respuesta también de la mujer, a ver qué decía. ¿Sabía Jesús quién lo había tocado? Claro que sí. Hizo una pregunta por todos los que estaban alrededor: ¿quién me ha tocado? Pero él sí sabía quién lo había tocado y qué mujer lo había tocado. Él sabía, él lo sabe todo. Pero aquí nosotros tenemos que examinar la palabra, estos milagros que hizo Jesús, estos 2 milagros, y pudiéramos buscarle más milagros, porque cuando Jairo, cuando su mujer vieron estos milagros, dice la palabra que quedaron atónitos. O sea, era tanto el asombro de ver esos milagros que hacía Jesús, que la verdad no podían ellos explicar esto. Pero cuando nosotros vemos aquí en la palabra de Dios y vemos cómo reacciona Jesús y le dice a este hombre que su hija no está muerta, que solamente siguió caminando, siguió avanzando hacia donde estaba la hija de Jairo. Ya ahí en la casa de Jairo ya todos estaban llorando, ya todos estaban preparando el velorio, todos estaban listos para enterrar a la niña. Pero ¿cuántos saben que Jesús es especialista en cancelar estos eventos? ¿Cuántos saben que Jesús es especialista en que cuando va a haber velorio, Él dice: esta noche no va a haber café, esta noche van a ver mi gloria? ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Veremos la gloria de Dios, veremos la gloria de Dios. Digan lo que digan en las noticias, usted tiene que entender, estas son las buenas nuevas del Señor Jesucristo y nosotros tenemos que creer lo que dijo Jesús. Vamos a seguir en la historia. Dice la historia: entrando en la casa no dejó entrar a nadie. Había muchos incrédulos ahí, entonces no podía dejar entrar a todos. Dice, vamos a leer en el verso 51. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella.
Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Aleluya. Entonces nosotros entendemos por medio de la Escritura por qué no dejó entrar a todos. Porque eran incrédulos, sabían quién se iba a burlar de él. Hermano, hermana, tú tienes que entender que la incredulidad a veces estorba para que tu fe te muestre la gloria de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: a ver, ustedes para afuera, nada más que se queden mis discípulos, el papá y la mamá, para que vean la gloria de Dios, y los demás para afuera. Yo lo he hecho también así cuando he ido a orar por enfermos. Les digo a las personas: ¿saben qué? Por favor, déjenme solo con el enfermo y después regresan. Y así lo han hecho. Y cuando han regresado, la gloria de Dios se ha desatado en ese lugar. Porque el Señor sabe y conoce los corazones. Entonces aquí el Señor Jesús sabía quién se iba a burlar de él, sabía quiénes no creían que él era la resurrección y la vida. Sabían. Jairo mostró su fe con el Señor. Cuando Jairo, aquel hombre que llegó y le dijo: ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió. Ese hombre, si hubiera sido otro hombre que no confiara en Jesús, hubiera agarrado, se hubiera echado a correr y hubiera ido a ver a su hija ahí. Pero él esperó la respuesta de Jesús. Y Jesús le dio una respuesta de vida. Le dio una respuesta de paz. Y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces nosotros vemos aquí que Jesús siempre tiene una respuesta a nuestras necesidades. Siempre va a haber una respuesta a tus necesidades, pero tú tienes que confiar en el Hijo de Dios, tienes que confiar en aquel que se levantó de entre los muertos, tienes que confiar en el Hijo de Dios. Jesús es nuestra respuesta. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Digan amén en el nombre de Jesús. Dice aquí la Escritura, entonces, en el verso 53, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Para el hombre, lo que está muerto, pero para Jesús, lo que está muerto es para que su gloria brille delante de los hombres. Mas él, tomando la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. El milagro que Jesús hizo aquí, la niña ya estaba sin espíritu. La palabra de Dios dice que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va al polvo y nuestro espíritu regresa a quien lo dio. Pero ese que lo dio estaba ahí. Jesús tenía la autoridad para poderle regresar el espíritu, la vida. Sí, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la manifestación del poder de Dios. Ahora, en este tiempo, ¿en qué estás confiando tú? ¿En quién estás confiando tú? Yo confío en la palabra de Dios, confío en las promesas de Dios, yo confío en lo que Jesús hizo aquí en su palabra y lo puede volver a hacer. Él lo puede hacer de nuevo. Entonces nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. ¿Tú crees que Jesús puede hacer un milagro en tu vida? ¿Tú puedes creer que Jesús puede resucitar lo que ya está muerto en tu vida? ¿Sí? Para todos aquellos que un día disfrutaron de la palabra de Dios y que se fueron al mundo y que están en el mundo y que piensan que el Señor está enojado con ustedes y que dicen: yo ya no tengo esperanza, yo ya estoy muerto.
Pues yo te digo que si tú te acercas a Jesús, Él puede regresar su espíritu y darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Amén, 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 amén. Dice aquí la palabra que el Señor mandó que se le diese de comer. Mira, yo he visto muchas sanidades de muchas personas. Aquí en este lugar, atrás de esta barda, hay otra calle para acá, para este lado. Nos llevaron una niña que estaba convulsionando. La agarrabas y de las convulsiones saltaba porque tenía una fiebre muy alta, una calentura muy alta. Nos la llevaron, estuvimos orando por ella, orando y orando y orando. Mira, para no hacer el cuento largo, murió en los brazos de mi esposa. Pero nosotros seguimos orando y seguimos orando. La abuelita salió corriendo de ahí de la casa y decía ella: ¿para qué llevé a mi nieta con los pastores? La hubiera llevado al hospital. Y estaba llore y llore allá. Y al tiempo seguimos orando. Y la niña comenzó a toser, comenzó a abrir los ojos y volvió a la vida. ¿Qué fue el síntoma que tuvo esa niña? El primer síntoma que tuvo la niña es que tenía hambre, hambre, hambre. Cuando las personas están mucho tiempo sin comer y el Señor las libra de todo mal, su cuerpo necesita energía, su cuerpo necesita fuerza, no necesita medicinas, necesita fuerzas, necesita fortaleza. Para eso es el alimento, para agarrar fortaleza. ¿Sabes cuál es tu alimento y tu fortaleza? La palabra de Dios para ti. Dice el Señor en su palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? Mira, tú abres la Biblia y le haces así. La boca de Dios es esta. Aquí está toda su palabra, todo lo que tú puedes tener como alimento espiritual. Tú puedes ser más que vencedor en Cristo Jesús, más que vencedor. Ahora, tienes que comer, tienes que alimentarte para fortalecerte. Sí, tienes que fortalecerte. Y va a venir a tu vida esto que dice aquí. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Tú crees que esto se iba a cumplir? A lo mejor los padres no entendieron, pero los que estaban afuera ya habían visto a la niña muerta. ¿Por qué Jesús les dice: a nadie dijesen lo que había sucedido? Yo me imagino, esto es meramente lo que yo pienso, porque nadie puede explicar un milagro. Nadie puede explicar un milagro, solamente los ves. Ves cómo la gloria de Dios se derrama en la vida de cada uno de nosotros. Así tú lo has visto en tu vida, no lo puedes explicar. Tú has visto milagros, tú has visto prodigios en tu vida, tú has visto cómo el Señor te ha sacado del lodo del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Te ha sacado el Señor, y cuando tú quieres explicarlo, no puedes explicarlo, no sabes explicarlo, no entiendes cómo explicarlo. Pero los milagros de Jesús están por todo el mundo, por todo el planeta. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey, Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Jesús es mi respuesta. En esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a declarar que tu fe sea aumentada por el Señor. Padre, en esta hora, bendito Señor, yo derribo toda fortaleza de incredulidad, bendito Dios. Derribo todo aquello que viene en contra de mis hermanos. Dudas, en el nombre de Jesús, te vas fuera del corazón de mis hermanos, porque hay muchos hermanos que dudan.
muchos que se burlan de Jesús, pero yo declaro en el nombre de Jesús que ese espíritu, ese demonio se va fuera. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu fe va a crecer, tu fe va a crecer conforme a la búsqueda de Dios. La palabra hará crecer tu fe, porque el Señor dice que la fe viene por el oír, y si tú oyes la palabra de Dios, tu fe va a crecer, tu fe va a crecer, y te vas a fortalecer cada día más. En el nombre de Jesús yo declaro, bendito Dios, que este demonio que viene acechando, Señor, ese espíritu de infección, ese virus, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú tienes un plan perfecto y vas a mostrar tu gloria. Muéstranos tu gloria, Señor, en estos tiempos, y echa fuera ese demonio. Que nosotros, Señor, en tu nombre, Señor, nos levantemos y declaremos que Jesús tiene la respuesta para todo esto. Jesús tiene una palabra poderosa, y nosotros seguimos, Señor, desde este lugar transmitiendo palabra de fe, palabra de bendición, declarando, Señor, que tú veniste a dar ese evangelio, Señor. Tú veniste a hablar buenas nuevas, Señor, y todos los días daremos palabra de bendición a todo aquel que nos encuentremos, Señor. Y desde aquí transmitiremos, Señor, palabra de esperanza, palabra de vida. Rechazamos en el nombre de Jesús toda negatividad, rechazamos todo aquello que viene de parte del diablo, lo rechazamos y declaramos que recibimos todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de parte de Jesús, lo recibimos y declaramos que Jesús tiene una respuesta para nuestra vida, tiene una respuesta para la iglesia, tiene una respuesta para todo aquel que le busque. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor mostrará su gloria. Aleluya, amén, 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 hermanos. Bueno, estamos aquí. Vamos a seguir transmitiendo estos mensajes de esperanza, y te recordamos, sigue buscando a Jesús, sigue buscando a Jesús, como a Jairo, como aquella mujer del flujo de sangre. No te desesperes, el Señor tiene una respuesta para tu vida. Que pases una bonita tarde, y que el Señor siga bendiciendo tu vida, y nos vemos en la próxima. Gracias por oírnos. Amén.